Bendecida tarde tengan todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, que nos siguen a través de las redes sociales. Es un gusto volver a compartir con ustedes la palabra de Dios en este día maravilloso que el Señor nos regala. En este día lleno de amor y de misericordia que el Señor permite que podamos seguir experimentando con el don maravilloso de la vida. Es un gusto compartir con ustedes a esta hora. Les saluda el Padre José Gregorio Medina, párroco de la iglesia en San Silvestre, Barinas, Venezuela, y del ministro Alexander Montilla, que nos va a ayudar hoy con la lectura de la palabra. Es un gusto compartir con ustedes. Venimos de una celebración de la Eucaristía en una comunidad aquí en la parroquia de San Silvestre y hemos llegado para compartir con ustedes la santa palabra de Dios. Como ustedes lo pueden ver, ya en el título ustedes ya tienen la referencia de qué vamos a hablar en este día. Algunos se podrán preguntar, ¿por qué no lo dejamos para mañana? Pero es que vamos a compartir en esta noche el capítulo correspondiente al día de mañana, que es el capítulo número 22 del libro de Josué. El libro de Josué tiene 24 capítulos, de los cuales ya estamos por compartir a esta hora el capítulo número 22. Es decir, nos faltan 2 capítulos para terminar de leer el libro de Josué y dar inicio con el libro de los jueces. Y en este capítulo 22 vamos a encontrar muchas cosas maravillosas y determinantes también para nuestra vida. Por eso le damos gracias a cada uno de ustedes por acercarse a este en vivo y les animamos a compartir el enlace en tus redes sociales. Saludamos a María Encarnación. Buenas tardes, Padre José Gregorio Medina. Aquí esperando su nueva enseñanza del día de hoy. Dios le bendiga. Saludamos a Dora Telle. Buenas tardes. A Aurora Pérez. Bendiciones a todos. Arnulfo González, ya esperando el mensaje. Mario Ochoa. Buenas tardes. Dios le bendiga. Ángel Rodríguez. Bendiciones, Padre José Gregorio Medina. Igualmente, feliz viernes. Dios le bendiga. Y saludos al hermano Alexander. Saludamos a Mario Ochoa, Padre José Gregorio Medina, muchas gracias, Dios le bendiga. Erlinda Ceballos Serafín, hola Padre José Gregorio Medina, muy buenas tardes. Saludamos a mi hermano el Padre Eudis Medina. Les hago una bonita invitación para que también busquen en YouTube al Padre Eudis Medina, a mi hermano, y se suscriban en su canal y lo apoyen. Él está realizando oraciones ante el Santísimo Sacramento del altar todos los días para que ustedes también oren ante el Santísimo Sacramento del altar que Él expone para orar por la familia, por los enfermos, los niños, los jóvenes, por la familia, por todo. Pero les invito a suscribirse en el canal de mi hermano el Padre Eudis Medina, que nos hace presencia a esta hora. Saludamos a Marlene Rivera. Buenas tardes, Padre José Gregorio, y al hermano Alexander. Saludamos a todos los que se hacen presente en este en vivo. Les invito, vamos a darle un dedito para arriba al video. Saludamos a Emilia Cantor. Buenas tardes, Padre. Saludos desde Emmett, California. Saludamos a Clara Mesa. Buenas noches. Dios le bendiga. Un abrazo desde la distancia. María Valdés. Mauricio Juárez, gracias Padre José Medina. María Valdés dice, me gusta su canal. Soledad L, gracias a usted Padre que es perseverante compartiéndonos a diario la palabra. Amén. Iracema Castro, buenas tardes. Y saludamos al hermano Alexander y dice que ya se suscribió al canal de mi hermano. Muy bien, y les animamos a todos a suscribirse en el canal de mi hermano el Padre Eudis Medina. Saludamos a Laura Cruz que nos dice, ya compartí. A Carmen Quiñones, buenas tardes desde Ecuador, y Ana Recendis, que se hace presente en este en vivo. Vamos a colocarnos en la presencia de Dios para pedir la presencia del Santo y Divino Espíritu
ya que en este día, a esta hora, en este momento, vamos a compartir el capítulo 22 del libro de Josué. Les invito para que estén atentos a escuchar el capítulo 22 del libro de Josué, para después tener la explicación, la referencia que nos habla la palabra de Dios en este capítulo 22 del libro de Josué, que vamos a escudriñar a esta hora. Y les invito para que tenga la disponibilidad, para que coloques también de tu parte, de tu ser, y vamos a pedir la presencia del Santo y Divino Espíritu de Dios en medio de nuestras vidas. Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a escuchar la lectura del capítulo 2 del libro de Josué. Saludamos a Marlene Rivera. Gracias por tu granito de arena y gracias también por estar a la escucha de la palabra de Dios. Antes de empezar el capítulo 22, te quiero hacer una invitación bonita para que te animes y vamos a alegrarle el corazón a los niños ahorita en diciembre, a darles un motivo de alegría en medio de tantas situaciones difíciles que vivimos en esta tierra y en esta patria de Venezuela. Te invito, si tienes ropita, si tienes juguetes y deseas donárselo a un niño y deseas enviar una cajita, deseas enviar la ropa, pues te puedes comunicar conmigo. En la descripción del video está el número de teléfono, número de WhatsApp y también está la cuenta de PayPal por si deseas hacer un donativo para que le alegremos todos juntos y tú también le alegres el corazón a tantos niños pobres y necesitados que tenemos en medio de nuestra parroquia San Silvestre. Te animo para que puedas también apoyar y ayudar esta bonita causa de ayudar a alegrar el corazón de muchos niños aquí en esta parroquia de San Silvestre en el tiempo de diciembre que ya se acerca, para que le llevemos alegría a esos niños que viven tantas dificultades a causa de los sistemas podridos y corruptos que tenemos en este país, tanto económicos como los políticos, que han llevado a la destrucción y al aniquilamiento a muchas personas. Por eso te invito, vamos a colaborar, vamos a ayudar, pero que salga de lo profundo de tu corazón para con los niños de nuestra parroquia de San Silvestre. Vamos a escuchar el capítulo número 22 del libro de Josué. Presta mucha atención y con un oído bien dispuesto para escuchar todo el capítulo número 22 del libro de Josué. Josué convocó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: ¿habéis cumplido todo lo que os mandó Moisés, siervo de Yahvé? ¿Y habéis atendido a mis órdenes siempre que os te ha mandado algo? ¿No habéis abandonado a vuestros hermanos durante tan largo tiempo hasta el día de hoy? ¿Habéis cumplido la orden que os encomendó Yahvé vuestro Dios? Ahora Yahvé vuestro Dios ha dado a vuestros hermanos el descanso que les había prometido. Volveos pues e id a vuestras tiendas, a la tierra de vuestra propiedad, la que os dio Moisés, siervo de Yahvé, al otro lado del Jordán. Únicamente preocupaos de guardar el mandato y la ley que os dio Moisés, siervo de Yahvé, que améis a Yahvé vuestro Dios, que sigáis siempre sus caminos, que guardéis sus mandamientos y os
mantengáis unidos a Él y le serviráis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Josué lo bendijo y lo despidió, y ellos se fueron a su tienda. Moisés había dado a la media tribu de Manasés su parte en Basán, a la otra media se la dio Josué entre sus hermanos, al lado occidental del Jordán. Cuando los mandó Josué a su tienda, les dio la bendición y les dijo: volvéis a vuestra tienda con grandes riquezas, rebaños numerosos, plata, oro, bronce, hierro y gran cantidad de vestidos. Repartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Los rubenitas y los gaditas, con la media tribu de Manasés, se volvieron y dejaron a los israelitas en Silo, en la tierra de Canaán, para volver a la tierra de Galaad, tierra de su propiedad, donde se habían establecido según la orden de Yahvé, dada por medio de Moisés. A la media tribu de Manasés levantaron allí un altar a la orilla del Jordán, un altar de grandioso aspecto. Se enteraron los israelitas y dijeron: mirad, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés han levantado ese altar frente al país de Canaán, junto a los círculos de piedra del Jordán, del lado de los israelitas. Al oír esto, los israelitas se reunieron en Silo, toda la comunidad de los israelitas, para hacerles la guerra. Los israelitas enviaron donde los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés al país de Galaad, al sacerdote Pinjas, hijo de Eleazar, y a 10 príncipes, con él un principal por cada familia, por cada tribu de Israel. Cada uno de ellos era cabeza de su familia en los clanes de Israel. Cuando llegaron donde los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, el país de Galaad, les hablaron así: esto ha dicho toda la comunidad de Yahvé. ¿Qué significa esa prevaricación que habéis cometido contra el Dios de Israel, apartándote hoy de Yahvé al construir un altar, rebelando hoy contra Yahvé? ¿No teníamos bastante con el crimen de Peor, del que hoy todavía nos hemos acabado de purificarnos, a pesar de que vino la plaga sobre la comunidad? Yahvé, si vosotros hoy os apartáis de Yahvé, hoy os rebeláis vosotros contra Yahvé, y mañana se encenderá él contra toda la comunidad de Israel. Ahora bien, si os parece impura vuestra propiedad, pasa a la tierra de propiedad de Yahvé, donde ha fijado su morada, y estableceos entre nosotros, pero no os rebeléis contra Yahvé, ni nos arrastréis en vuestras rebeldías al construirnos un altar. Aparta del altar de Yahvé nuestro Dios. No prevaricó Acán, hijo de Serat, en el anatema. A la cólera alcanzó a toda la comunidad de Israel, aunque él no era más que un solo individuo, no murió por su crimen. Respondieron los rubenitas, los gaditas y la tribu de Manasés, y le dijeron a los jefes de los clanes de Israel: el Dios de los dioses, Yahvé, el Dios de los dioses, Yahvé, lo sabe bien, y que lo sepa también Israel. Si ha habido por nuestra parte rebelión o prevaricación contra Yahvé,
que no nos salve hoy. Y si hemos levantado un altar para apartarnos de Yahvé y para ofrecer en holocausto o y oblación, o para hacer sobre él sacrificios de comunión, que Yahvé no lo demande. En verdad lo hemos hecho así por preocupación y razonadamente, diciéndonos el día de la mañana, podrían decir vuestros hijos a los nuestros: ¿qué tenéis que ver vosotros con Yahvé, el Dios de Israel? Yahvé ha puesto entre nosotros y vosotros, rubenitas, gaditas, la frontera del Jordán. No tenéis parte con Yahvé. Así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejaran de tener a Yahvé. Y no nos hemos dicho, vamos a construir este altar, pero no por holocaustos ni sacrificios, sino para que sean testigos entre nosotros y vosotros, y entre nuestros descendientes después de nosotros, de que rendimos culto a Yahvé en su presencia, con nuestros holocaustos, nuestras víctimas y nuestros sacrificios de comunión. Así no podrán decir mañana vuestros hijos a los nuestros: no tenéis parte en Yahvé. No hemos dicho, si llega a suceder, que nos hable así a nosotros, o el día o de la mañana a nuestros descendientes. Le podremos responder: mirad la identificación del altar de Yahvé que hicieron nuestros padres, no para ofrecer holocausto ni sacrificio, sino como testigo entre nosotros y vosotros. Lejos de nosotros rebelarnos contra Yahvé y desestar hoy de su servicio, levantando para ofrecer en él holocausto, oblaciones y sacrificios, un altar aparte del altar de Yahvé nuestro Dios, erigido delante de su morada. Cuando el sacerdote Pinjas y los principales de la comunidad y los jefes de los clanes de Israel que le acompañaban oyeron las palabras pronunciadas por los gaditas, los rubenitas, los manasitas, les pareció bien. Y el sacerdote Pinjas, hijo de Eleazar, dijo a los rubenitas, los gaditas y los manasitas: ahora reconocemos que Yahvé está en medio de nosotros, pues no habéis cometido tan grande prevaricación contra él. Así habéis salvado a los israelitas de la mano de Yahvé. El sacerdote Pinjas, hijo de Eleazar, y los principales, dejando a los rubenitas y a los gaditas, volvieron del país de Galaad al de Canaán, a donde los israelitas, y les dieron la respuesta. La cosa pareció bien a los israelitas. Los israelitas dieron gracias a Dios y no hablaron más de hacerles la guerra y devastar el territorio habitado por los rubenitas y los gaditas. Los rubenitas y los gaditas llamaron al altar porque decían: serán testigos entre nosotros de que Yahvé es Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado ya este capítulo número 22 del libro de Josué, que consta de 34 versículos. Es largo este capítulo número 22 del libro de Josué. Saludamos también a María Membreno. Buenas tardes, Padre José Gregorio Medina. Que Dios lo guarde y lo bendiga siempre. Amén. Saludamos a todos los que se hacen presente en este en vivo y a todos los que nos dan su colaboración, su granito de arena en esta obra de evangelización. Saludamos también al Padre Ángel Umaña, que se hace presente, al Padre Cristóbal Araujo, y les invitamos a suscribirse también a cada uno de sus canales, sacerdotes que también llevan la evangelización adelante. Esta bonita experiencia de leer el capítulo número 22 del libro de Josué, vamos a encontrar cosas importantísimas
puntos de referencia que no tenemos que dejar pasar, que no tenemos que olvidar, sino que tenemos que mantenerlos vivos y presentes en medio de nosotros. Este capítulo 22 del libro de Josué, ya acercándonos al final de este libro de las Sagradas Escrituras. Josué consta de 24 capítulos. Estamos escudriñando el capítulo número 22. Ya lo hemos leído. Y ahora pues vamos a entender un poquito acerca de la palabra de Dios, acerca del mensaje que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Y vamos a escuchar el versículo 2 de este capítulo 22 que hemos leído para que empecemos a entender la santa palabra de Dios. Y les dijo: ¿habéis cumplido todo lo que os mandó Moisés? Y les dijo, ¿a quién les dijo? A este grupo también de israelitas, a esta tribu, como muy bien nosotros podemos recordar. En la lectura que ya hemos hecho de los libros anteriores, resulta que una tribu y media tribu más se quedaron al otro lado del Jordán. Esas tribus no pasaron el Jordán, sino que hablaron con Moisés para que Moisés les concediera ese terreno que está al otro lado del Jordán. Pero Moisés les pidió a ellos, especialmente a los guerreros, a los hombres que iban a la guerra, que fueran a luchar junto con Israel, que pasaran el Jordán, todos los hombres disponibles para la guerra, pasaran el Jordán y ayudaran a las otras tribus a establecerse en el país de Canaán, en la tierra prometida, en la tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que le había también mostrado a Moisés y a Aarón. Entonces ellos cumplieron, dejaron a sus familias al otro lado del Jordán, y todos los hombres aptos para la guerra pasaron con las otras tribus el Jordán. Y al llegar a la tierra de Canaán, pues ellos batallaron, lucharon, iban al frente en la batalla, ayudaban a sus hermanos para conquistar la tierra de Canaán, para tomar posesión en la tierra que emana leche y miel. Y resulta que al llegar ahí, ellos ayudaron al pueblo. Y al ayudar al pueblo, pues ya se cumplió el plazo de ellos estar ahí y reciben una orden, reciben ya un mandato de que pueden volver otra vez con sus familias, que pueden pasar el Jordán e ir a vivir en la parte que le ha tocado en heredad. Y ellos cumplieron la promesa. Ellos hicieron una promesa a Moisés y dieron hasta la vida por cumplir esa promesa. Y es una invitación para nosotros también, que nosotros tenemos que aprender a cumplir las promesas. Si le hemos hecho una promesa a Dios, tenemos que aprender a cumplirle la promesa a Dios. Pero es que hay muchas personas malvadas, por decirlo así, que le hacen promesas a Dios para sanar a un familiar, que le hacen promesas a Dios para quedar en un buen trabajo, que le hacen promesas a Dios para tener una buena familia, que le hacen promesas a Dios por tantas cosas que necesitan. Y resulta que Dios cumple su promesa, y cuando la persona tiene que cumplir su promesa también, no lo hacen. Y aquí hay un ejemplo vivo y claro de lo que es cumplir una promesa, de lo que es mantener una palabra firme, lo que es mantener una palabra fuerte. Cuando dijeron, nos comprometemos y vamos a ayudar a nuestros hermanos para que ellos también logren tener su posesión. Y este versículo 2 lo dice muy claro. Y vamos a volverlo a escuchar otra vez nuevamente. Y les dijo: ¿habéis cumplido todo lo que os mandó Moisés? Habéis cumplido todo. ¿Quién les dijo? Josué.
Le digo a estos hombres valerosos, guerreros, le digo, ustedes ya cumplieron con la parte de su promesa, ya cumplieron. Ahora vayan a compartir con sus familias, vayan a la tierra que también les ha tocado en posesión, porque ustedes se han mantenido fieles a la promesa del Señor. Y qué bonita invitación nos da el inicio de este capítulo 22 del libro de Josué. Y es que tenemos que aprender a cumplir las promesas de Dios. Tenemos que aprender a cumplir las promesas que le hemos hecho a Dios, que son muchas, pero que son pocas las que hemos cumplido. Ánimo, no tengas miedo de cumplirle a Dios la promesa que le has hecho, porque Dios ya ha cumplido su parte y ahora te toca a ti. Y tú ya le cumpliste a Dios en la promesa que le has hecho, porque tenemos que ser sinceros con Dios y tenemos que ponernos también la mano en el corazón y darnos cuenta si verdaderamente hemos sido fiel a las promesas que le hemos hecho a Dios. Y es que Dios se mantiene fiel a sus promesas. Le prometió al pueblo de Israel llevarlos a la tierra prometida. Y Dios se mantuvo fiel a su promesa. A pesar de que el pueblo se había desviado del camino de Dios, Él se mantuvo fiel. ¿Y a dónde los llevó? A la tierra prometida. Y les dio a cada uno su heredad. Como vamos a seguir escuchando en la lectura de los capítulos correspondientes al libro de Josué. Pero en este capítulo 22 hay un punto, y es el primero, y es que hay que cumplir las promesas que le hemos hecho también cada uno de nosotros a Dios. Vamos a escuchar lo que dice el versículo 5, porque ahora, después del versículo 2, en estar fielmente comprometidos a cumplir las promesas que le hemos hecho a Dios, ahora viene por lo que nosotros debemos preocuparnos, por lo que tú, cristiano católico, por lo que tú, cristiana católica, debes preocuparte, porque tenemos el ejemplo de Marta y María. Llega Jesús, Marta se sienta a los pies de Jesús y Marta se empieza a preocupar por muchas cosas y le dice a Jesús: Señor, dile a mi hermana que me ayude en los quehaceres de la casa. Y Jesús le dijo: Marta, Marta, tantas cosas te preocupan y te inquietan, pero María ha escogido la mejor parte. ¿Y quién se la quitará? Nadie. Por eso, este versículo 5 del capítulo 22 del libro de Josué nos manifiesta cuál es la preocupación que nosotros debemos tener. ¿De qué debemos preocuparnos nosotros los cristianos católicos? ¿De qué es lo que debemos nosotros preocuparnos? Escucha con atención el versículo 5 de este capítulo 22 del libro de Josué. Únicamente preocupaos de guardar el mandato. Únicamente preocupaos de guardar el mandato. ¿Y cuál es el mandato? Es lo que vamos nosotros a ver ahora. Únicamente preocupados por cumplir y por guardar el mandato. Ahí está la preocupación de cada uno de nosotros, por lo que debemos preocuparnos todos los días. Debemos preocuparnos por guardar, por cumplir y por llevar a la práctica el mandato. Pero, ¿cuál mandato? Nos habla el capítulo 22 del libro de Josué. ¿Cuál mandato es el que nos hace referencia este versículo 5? Si quiere, vuélvalo a leer otra vez, por favor. Únicamente preocupaos de guardar el mandato y la ley que os dio Moisés. Guardar el mandato de la ley que les dio Moisés. ¿Cuál ley dio Moisés? ¿Cuál es el mandato por el cual debemos preocuparnos
nosotros tener en primer lugar esa preocupación por guardar el mandato, por cumplir la ley de Moisés. Y por eso les invito, vamos a escribirlo en los comentarios, vamos a buscarlo en las Sagradas Escrituras, vamos a buscar el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5 y siguiente, para que escuchemos cuál es el mandato, cuál es la ley que dio Moisés y por la cual debemos preocuparnos todos los días para poderla guardar y para poderla cumplir. Saludamos también a Sara Ross. Gracias por tu granito de arena. Dios te bendiga, Dios te acompañe. El libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Ángel Rodríguez, Deuteronomio 6:5. Sara Ross, libro del Deuteronomio 6:5 y siguiente. Priscila Gutiérrez, Deuteronomio 6:5. Saludamos a Eduviques Peña, Araceli Cornejo, Deuteronomio 6:5 y siguiente. Marlene Rivera, libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5 y siguiente. Mari Guerrero Rondoy, Deuteronomio 6 y siguiente. María Encarnación, Deuteronomio 6:5 y siguiente. Eduviques Peña, Deuteronomio 6:5 y siguiente. Octavio Rubio, Deuteronomio 6:5. Hilda Gamboa, Deuteronomio 6:5 y siguiente. Julie Pérez, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Bersa Cabrera, Deuteronomio 6:5. Emily Belis, Deuteronomio 6:5. Clara Mesa, Deuteronomio 6:5. Marlene Rivera, saludamos. Paola Feli, Deuteronomio 6:5. Vamos a escuchar lo que nos dice el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5 y siguiente. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda su fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Aquí hace referencia el libro del Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, al mandato, a la ley que Moisés dio, las tablas de la ley que el Señor dio a Moisés y que Moisés le entregó al pueblo, que Moisés le dio al pueblo. Esa es la preocupación. Lo que nosotros tenemos que preocuparnos por el mandato. ¿Cuál es el mandato? Lo que hemos escuchado, que dice, amarás al Señor tu Dios. Esa es la preocupación. Eso por lo que nosotros debemos preocuparnos todos los días. Eso por lo que tú debes preocuparte todos los días, por guardar, por cumplir, por llevar a la práctica este mandato y que está en la ley que Moisés le dio al pueblo y que nos ha llegado a nosotros hasta el día de hoy. Y es en referencia al primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios. Pero ¿cómo lo tenemos que amar? Con el corazón, con el alma, con la mente, con las fuerzas, con todo lo que tú eres. Hay que amar a Dios. El versículo 5 del capítulo 22 del libro de Josué nos dice que debemos preocuparnos por el mandato, por la cosa que debemos preocuparnos por el mandato. Y el mandato es lo que hemos escuchado en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, amar a Dios. Y en ese amar a Dios, que es preocuparnos por el mandato, ahora viene también de colocarlo en práctica, de cumplirlo, de enseñarlo, de manifestarlo. Y por eso seguimos escuchando la continuación de este capítulo 6, versículo 5 del libro del Deuteronomio. Se la repetirás a tus hijos. Les hablarás de ella tanto si estás en casa como si vas de viaje. ¿A quién tienes ahora que enseñarle
a preocuparse también por cumplir ese mandato, por cumplir la ley de Dios, en esa preocupación grande. ¿A quién? A tus hijos. Se las enseñarás a tus hijos. Vas a instruir a tus hijos en cumplir también la ley, en cumplir también el mandato que el Señor nos ha dejado, y es amarlo a Él con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo tu ser. Es amar a Dios con todo lo que tú eres. Es la preocupación que debemos tener nosotros, que tú al finalizar este día puedas decir: Señor, estoy preocupado porque no te dediqué tiempo, me dediqué a otras cosas, me preocupé por otras cosas y no me preocupé por ti. No te di ni las gracias cuando me levanté. Fui a comer y no te di las gracias por la comida. Fui a trabajar y no te di las gracias por llegar al trabajo. Fui a hacer tantas otras cosas y no te di las gracias porque me diste la vida de poderlas realizar. Esa es la preocupación de nosotros que debe estar en el día a día. Es si estamos cumpliendo, si estamos llevando a la práctica, si estamos haciendo lo posible por enseñar, por cumplir y por llevar a la práctica el mandato de Dios, como nos lo expresa el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 5 y siguiente, y es que hay que enseñarle también a tus hijos los mandamientos, si estás en casa como si no estás, como si vas de viaje, como si vas a otro lado, a todo tiempo, a toda hora, a todo momento, tienes que instruir a tu hijo. Esa es la preocupación grande que tiene que tener un papá y que tiene que tener una mamá, de instruir a sus hijos en las cosas de Dios. Pero antes de instruir a sus hijos, el papá y la mamá, el hombre y la mujer, tú que me estás escuchando a través de las redes sociales, en este su canal de la Santa Biblia Hablada, tu preocupación, ¿cuál es? ¿Cumplir los mandamientos de Dios y llevarlos a la práctica? ¿O cuál es tu preocupación? ¿Qué es lo que agobia tu vida? ¿Tantas cosas, tanto ajetreo como Marta? ¿O tienes el puesto como María a los pies del Maestro? En una preocupación por aprender más de Dios, en una preocupación por cumplir los mandamientos de Dios, en una preocupación por llevar a la práctica los mandamientos de Dios, pero con humildad, con sencillez. Es lo que tenemos que descubrir a través de cada una de las lecturas, de los capítulos, de los libros de las Sagradas Escrituras, porque tenemos que enamorarnos de la palabra de Dios, tenemos que saborear la palabra de Dios. Tenemos que degustar la palabra de Dios. Tenemos que aprender de la palabra de Dios. Y qué bonito es que podamos escudriñar la palabra de Dios. Qué bonito es que podamos ver con claridad, sin engaños, sin tapujos, ni nada, cómo nos habla la palabra de Dios. Y hablarlo en criollo, como decimos aquí en Venezuela, criollito y clarito como el agua. Porque la preocupación de cada uno de los cristianos católicos, de los hijos de Dios, debe ser, en primer lugar, amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando tu amor se esté desviando, hay que preocuparnos. Cuando tu amor se esté desviando de no amar a Dios, sino de amar a otras cosas, tienes que preocuparte, porque le estás entregando tu corazón a este mundo y no le estás entregando tu corazón a Dios. Cumplir. Y en ese cumplimiento con humildad y sencillez se lleva a la práctica los mandamientos de Dios. Como hemos escuchado en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5 y siguiente. Ese amor a Dios, ¿cómo tenemos que amarlo? ¿A quién hay que instruir en las cosas de Dios? A tus hijos. Tu papá, tu mamá. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás instruyendo a tus hijos
en las cosas de Dios o no lo estás haciendo? ¿O estás dejando que otros vengan a instruirte malvada y malamente a tus hijos para que después te estés quejando? Para que después le estés echando la culpa a Dios. Para que después te busques a morir porque tus hijos no siguen el camino de Dios. Pero eso es culpa tuya. ¿Qué dice el libro del Deuteronomio? Le vas a enseñar a tus hijos los mandamientos. Estando en casa, si vas de viaje, si te vas a acostar a dormir, si estás en descanso, le vas a enseñar a tus hijos a cumplir los mandamientos. Le vas a enseñar a tus hijos a guardar los mandamientos. Le vas a enseñar a tus hijos a llevar a la práctica los mandamientos. Porque esa es la preocupación grande que tienes que tener el papá y que tiene que tener la mamá, de instruir a su hijo y a su hija en las cosas de Dios. Vamos a escuchar lo que nos dice el versículo 6 de este capítulo 22 del libro de Josué, que nos enseña también algo muy bonito que tenemos que realizar en familia, que tienes que realizar en medio de tu núcleo familiar, que no tienes que dejar que se olvide ni que se quede atrás, sino que hay que mantenerlo vivo y presente, como nos lo dice el versículo 6 de este capítulo 22 del libro de Josué. Escucha con atención la palabra de Dios. Josué los bendijo y los despidió. Josué los bendijo. ¿A quién bendijo Josué? A estos hombres que habían cumplido la promesa de batallar al frente por el pueblo de Israel, mostrándolos y llevándolos a la tierra prometida. Y Josué los bendijo. Es decir, que el Señor nos deja otra cosita, otra perlita muy bonita en este capítulo 22 del libro de Josué, y es a bendecir. No hay que maldecir, hay que bendecir. Los bendijo Josué, y tu papá, y tu mamá, y tu hijo, y tu hija. ¿Bendices a tu familia? ¿Bendices a tu papá? ¿Bendices a tu mamá? ¿Y tú, papás, bendices a tus hijos? ¿Los bendices cuando se levantan? ¿Los bendices cuando se van a trabajar? ¿Los bendices cuando llegan a tu casa? ¿Los bendices cuando se van a acostar a dormir? ¿Bendices a tus hijos? Es que esta es otra perla hermosa que nos deja la palabra de Dios. Y es que tenemos que aprender a bendecir. Tenemos que aprender a pedir la gracia de Dios sobre esa persona y que Dios los bendiga. Josué los bendijo y los dejó partir y los despidió, que se fueran con la bendición de Dios. ¿Hacia dónde? Hacia el lugar que le había correspondido. Y es que tenemos que aprender a bendecir. No tenemos que quedarnos como personas que no bendicen a su familia. No tenemos que quedarnos como personas que no les gusta bendecir a nadie, sino que tenemos que tener la capacidad. ¿Y cuál capacidad? La capacidad de bendecir. La capacidad de pedir la gracia de Dios sobre la familia, sobre los hijos, sobre todos. Y yo te pregunto a ti, papá, a ti, mamá, ¿tú bendices a tus hijos todos los días o no lo haces? Si lo haces, muy bien, felicidades. Si no lo haces, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué le estás dedicando tiempo? ¿O en qué te estás preocupando que no bendices a tus hijos? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no eres capaz de decirle, hijo, Dios te bendiga? Hijo, Dios te acompañe. Hijo, Dios guíe tu camino. Hijo, Dios permita que llegues al lugar donde vas y te vuelva a traer otra vez a nuestra casa. Dios, hijo, que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga a tu esposa, bendiga a tus hijos, que Dios te bendiga, que Dios te cuide y te proteja. ¿Cuesta mucho que tú le digas eso a tus hijos? ¿Cuesta eso mucho? Que abras tu boca
para bendecir a tus hijos? Si lo haces, te felicito. Si no lo haces, anímate. No tengas miedo de bendecir a tus hijos, de decirle a tus hijos que Dios le bendiga, porque hay que aprender a bendecir. Hay que aprender a dar también la gracia de Dios a los demás. Hay que derramar bendiciones sobre los demás. Maldiciones, no. Bendiciones, sí. Hay que aprender a bendecir, y más a bendecir a la familia. Vamos a escuchar lo que nos dice el versículo 18 de este capítulo número 22 del libro de Josué, donde nos da una referencia clara de que nosotros no debemos apartarnos de Yahvé. ¿Para qué nos vamos a apartar de Dios? Debemos estar unidos a Dios, porque con Dios lo tenemos todo y sin Dios no tenemos absolutamente nada. Escucha con atención el versículo 18 de este capítulo 22 del libro de Josué. Si vosotros hoy apartáis de Yahvé, hoy os rebeláis vosotros contra Yahvé, y mañana se encenderá él contra toda la comunidad de Israel. Es decir, que nos da una referencia de que nosotros no debemos apartarnos de Dios. ¿Por qué nos vamos a apartar de Dios? ¿Por qué te apartas de Dios? Si tienes un problema, una dificultad con un hermano católico, ¿por qué optas por apartarte de Dios? No te apartes de Dios. ¿Para qué te vas a apartar de Dios? Para buscar desgracias en tu vida. Es que hay gente que se aparta de Dios, y ¿saben para qué se apartan algunas personas de Dios? Para ir detrás de los brujos. ¿Para qué se aparta la persona de Dios? Para seguir viviendo en la inmundicia del pecado y no tener a nadie que le diga, oye, hay que cambiar, oye, hay que ser una persona nueva, oye, hay que empezar a vivir como un hombre y una mujer nuevo y nueva. ¿Qué pasa? Pero las personas optan mejor por apartarse de Dios. Y cuando una persona se aparta de Dios, ella misma acarrea sobre su vida y sobre su familia desgracias. ¿Por qué? Porque no busca a Dios, se ha apartado de Dios y empieza a optar por buscar lo malo. Empieza a optar por vivir a espaldas de Dios. Y cuando una persona vive a espaldas de Dios, vive sin Dios, pues va a acarrear desgracias sobre su vida. ¿Y a quién le va a echar la culpa? Esa persona, cuando las desgracias lleguen a su vida, a Dios. Pero es que Dios no tiene culpa. La culpa la tiene la persona por haberse apartado de Dios, por ir a buscar otras alternativas, por ir a buscar otros caminos, por ir a buscar la vía fácil y la vida fácil, que todo le llegue de una vez, sin hacer sacrificio, sin cumplir sus promesas, sin amar a Dios, que llegue todo rápido. Y entonces la referencia que nos da este versículo 18 es que no nos apartemos de Dios. ¿Para qué nos vamos a apartar de Dios? Si con Dios lo tenemos todo. Dios es la mayor bendición en medio de la vida del ser humano. Dios concede paz, Dios concede alegría, Dios concede felicidad, Dios concede lo que el diablo no concede y se llama amor. Dios concede amor. El diablo no puede dar amor, porque el diablo es mentira, el diablo es engaño, el diablo es perversidad, el diablo es un aniquilamiento del alma y de la vida de la persona. ¿Para qué te vas a apartar de Dios? Alguno puede decir, es que Dios es muy exigente, pero es que para nosotros llegar al reino de los cielos tenemos que esforzarnos. Tenemos que seguir unidos a Dios. No te dejes engañar por nadie. No dejes que alguien venga a llenarte la cabeza de cucarachas.
y que se te tranque como un juego de ajedrez, jugando las cucarachas ahí dentro de tu cabeza. No, sino que hay que permanecer unido a la vid verdadera. Hay que permanecer unido a Dios. No nos apartemos de Dios. Porque cuando la persona se aparta de Dios, le está diciendo a Dios: yo quiero vivir solo, yo quiero vivir bajo mis condicionamientos, yo quiero vivir bajo mis razonamientos. Y cuando se va por su propio razonamiento, termina acarreando desgracias sobre la vida de esa persona y sobre la vida de la familia. ¿Por qué? Porque le está diciendo a Dios: yo no te necesito. Yo quiero vivir solo y no necesito a Dios. Pero qué bonito es decir: yo tengo a Dios en mi vida. A pesar de que soy un pecador y trato de enmendar mi vida, tengo a Dios presente en mi ser. ¿Qué es la referencia que nos da el versículo 18 de este capítulo 22 del libro de Josué? Vamos a escuchar ahora el versículo 20 de este capítulo 22 del libro de Josué, donde nos presenta al Dios verdadero, donde nos presenta al único y verdadero Dios. Lo demás son diositos chiquiticos que engañan a la gente con embustes, con mentiras, y diositos que se crean la gente para estafar y engañar a las personas. Pero aquí, en este versículo 20, vamos a escuchar con atención cómo se nombra a Dios, la referencia grande del Dios verdadero, que no tenemos que cambiar por otra cosa, sino que tenemos que permanecer unidos a ese único y verdadero Dios, como lo vamos a escuchar en el versículo 20 de este capítulo 22 del libro de Josué. No prevaricó Acán, hijo de Zerah, en el anatema, y la cólera alcanzó a la comunidad de Israel, aunque él no era más que un solo individuo. No murió por su crimen. Respondieron los rubenitas. Y es que nos hace una invitación bonita, de que nos habla acerca del Dios verdadero, del Dios de dioses, que está en el versículo 22. Vamos a escuchar el versículo 22, lo que nos dice. El Dios de los dioses, Yahvé, el Dios de los dioses, Yahvé lo sabe bien, y que lo sepa también Israel. El Dios de los dioses, Yahvé. ¿Quién es el Dios verdadero? Yahvé. ¿Quién es el Dios de los dioses? Pues nuestro Dios y Señor, el que nos da la vida, el que está por encima de todo. Los otros son diositos que se los crea la gente para engañar, para estafar. Y este versículo 22, no era el versículo 20, sino el versículo 22, nos hace una referencia de que hay un único y verdadero Dios, el Dios de los dioses, que es el Señor Yahvé. Por eso vamos a buscar el libro del Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17. Libro del Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17. Y vamos a escuchar lo que nos dice el libro del Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17, para que escuchemos clara y puntualmente la referencia de cuál es el único y verdadero Dios que está por encima de todo. Tita Hernández, Deuteronomio 10, 17. Gela Luna, Deuteronomio 10, 17. María Encarnación, Deuteronomio 10, 17. Edu Víquez Peña, Deuteronomio 10, 17. Emily Belis, libro del Deuteronomio 10, 17. Araceli Cornejo, Deuteronomio 10, 17. Versa Cabrera, Deuteronomio 10, 17.
Erlinda Ceballos Serafín, Deuteronomio 10:17. Clara Misa, libro del Deuteronomio 10:17. Paola Félix, libro del Deuteronomio 10:17. Armando Rosas, Deuteronomio 10:17. Ángel Rodríguez, Deuteronomio 10:17. Laura Cruz, Deuteronomio 10:17. Ana Resendi, Deuteronomio 10:17. Sara Ross, libro del Deuteronomio 10:17. María Amaya de Contreras dice: oren por mi familia, que nos contagiamos del COVID-19. Somos 5 los que estamos enfermos. María Amaya, que Dios derrame abundantes bendiciones sobre ti, sobre tu familia, y conceda la sanación a todos los tuyos, para que esta enfermedad sea erradicada de tu vida y de la vida de tu familia, para que puedan volver nuevamente a sus quehaceres diarios, y que Dios te bendiga. Vamos a escuchar lo que dice el libro del Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17. Porque Yahvé, vuestro Dios, es el Dios de los dioses y el Señor de señores, el Dios grande, poderoso y temible. Qué referencia tan bonita nos da el libro del Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17. No hay otro Dios fuera de nuestro Dios. No tenemos nosotros que engañarnos, no tenemos nosotros que dejarnos engañar por lo que la gente dice de que no, que hay otros dioses más fuera de Dios, que esos dioses son mejores. Son mentiras, son engaños que la gente hace para que tú no vuelvas a Dios, y eso lo hace Satanás, porque Satanás busca una y otra y otra y otra vez que tú y yo no nos acerquemos a Dios. Y la manera más fácil de que no nos acerquemos a Dios, de que la persona no se acerque a Dios, es crear otros dioses. El brujo es un dios creado por Satanás. El santero es un dios creado por Satanás. Y así sucesivamente crean diositos. ¿Para qué? Para trabajar a Satanás y apartar a la gente del Dios verdadero. Y no te tienes que dejar engañar, porque van a venir gente con doctrinas perversas, pero que te van a decir: eso es lo más bonito. ¿Para qué? Dicen algunos, y hago un paréntesis, dice: ¿para qué tú buscas a Dios? Que te sane a tu familiar. Mira, yo conozco y he escuchado del brujo fulano de tal, que ese cura, ese sana desde la casa, ese tiene la imagen de los santos allá. ¿Y quién hace todo eso? Satanás, que hace pasar lo malo por bueno, y a quien tenemos que buscar. Realmente Satanás dice: no, ese es malo, ese no ayuda a nadie. Pero sabemos muy bien que hay un solo Dios, el Dios verdadero, el Señor de señores, el Todopoderoso, el Eterno, el que vive para siempre, que se llama Dios. Por eso vamos a volver a escuchar con atención, detenidamente, este capítulo 10, versículo 17 del libro del Deuteronomio. Porque Yahvé es vuestro Dios, el Dios de los dioses, el Señor de los señores, el Dios grande, poderoso y temible. El Dios grande, poderoso y temible, Señor de señores, el único Dios verdadero, al Dios que tú y yo tenemos que seguir, al Dios que tú y yo tenemos que entregar la vida, al Dios que tú y yo tenemos que cumplir fielmente las promesas, al Dios que tú y yo tenemos que amar con el corazón, al Dios único y verdadero que tenemos que entregarle todo lo que somos. A ese Dios es que nos entregamos por completo. A ese Dios es el que yo sirvo a través del ministerio sacerdotal. A ese Dios es el que servimos dentro de la Iglesia Católica, porque es el Dios verdadero, es el Dios, el Rey de Reyes, el Señor de señores. Y es que no te tienes que dejar engañar.
Hay un solo Dios. Lo demás son diositos creados por la gente, pero que no hacen nada, que son engaños, que son mentiras, que le trabajan a Satanás. Pero nosotros sabemos que hay un Dios verdadero. Sabemos que hay un Dios eterno. Sabemos que el Dios nuestro es el Dios todopoderoso, el Dios temible, el Dios grande, el Dios humilde, el Dios sencillo, el Dios que se hizo uno como tú y yo y que dio su vida por ti, por mí. Ese Dios humilde, ese Dios sencillo que debemos seguir con el corazón, que debemos seguir durante toda nuestra vida, para en la muerte llegar a encontrarnos con Él en la patria del cielo. Y es lo que tú tienes que enseñar a tu familia, que no hay otro Dios fuera del Dios verdadero. Es lo que tu papá, es lo que tu mamá tienes que enseñar a tus hijos, de que Dios es el Señor de señores, que no hay otro Dios fuera del Dios verdadero, que esos son inventos humanos, que esos son inventos para engañar a la gente, para sacarlo de la presencia de Dios y llevarlos a la presencia de Satanás. Y es lo que tu papá, tu mamá, tienes que enseñarle a tus hijos, hablarles del Dios verdadero, hablarles del Señor de señores, para que nadie venga a engañar a tus hijos con doctrinas perversas, con doctrinas que no son las doctrinas de Dios. Y tus hijos, a su vez, van a enseñar a otras personas, van a enseñarle a sus hijos cuando los tengan, van a hablar de Dios, de las hazañas de Dios, de la bondad de Dios, de los milagros de Dios en la vida de las personas. Por eso vamos a escuchar el versículo 24 de este capítulo 22 del libro de Josué, que nos hace una referencia bonita, una referencia hermosa de que a los hijos se les tiene también que hablar de las hazañas, de los milagros, de lo bueno que es Dios para con cada uno de nosotros. Escuchemos. Y razonadamente, diciéndonos, el día de mañana podría decir vuestros hijos a los nuestros, ¿qué tenéis que ver vosotros con Yahvé, el Dios de Israel? ¿Qué tenéis que ver vosotros con el Dios de Israel? Le van a decir tus hijos a otras personas. Le van a decir los hijos a sus hijos, van a transmitir el mensaje. Y cuando tu hijo te pregunte, papá, mamá, ¿qué ha hecho Dios en tu vida para que yo crea en Él? ¿Y qué le vas a responder tú? ¿Qué le vas a decir tú? ¿Te vas a quedar callado? ¿Te vas a quedar mudo? ¿No le vas a decir nada? No creo yo que tú vayas a hacer así, sino que tienes que hablarle de cómo Dios ha hecho obras grandes en tu vida y en la familia. Cómo Dios les ha ayudado en los momentos difíciles. Cómo has sentido la paz de Dios cuando no sientes ganas de seguir viviendo. Cómo Dios viene a tu encuentro y te dice, ánimo, no tengas miedo, levántate, sigue caminando, sigue luchando. Es que tú tienes que hablarle a tus hijos de Dios. Tú no tienes que quedarte callado, porque si tú a tus hijos no les hablas de Dios, van a venir otros que le van a hablar a tus hijos no de Dios, sino que los van a llevar por mal camino, y después tú andas quejándote con Dios. Después tú andas lagrimeando y lágrimas a chorros a Dios, sabiendo que la culpa la tienes tú por no haber instruido a tu hijo y a tu hija en las cosas de Dios. Padre, pero es que mis hijos ya no me escuchan. ¿Y es que tenías tiempo?
para hacerlo. A medida en que va creciendo, tú le vas hablando de las cosas de Dios. Lo vas llevando por el camino de Dios. Lo vas instruyendo en las cosas de ¿quién? De Dios. Ya después de grande se va a hacer cuesta arriba, pero si al árbol lo vas llevando derechito desde pequeño, se va a mantener derecho por siempre. Pero si dejas que el árbol empiece a crecer torcido, cuando crezca va a ser torcido, no lo vas a poder enderezar. Y a tu hijo tienes que empezar a educarlo en las cosas de Dios desde chiquitico, desde pequeño, hablarles de Dios, leerles la palabra de Dios antes de dormir, no ponerle a hablar otras cosas, no ponerles comiquitas cuando se van a dormir, no, léeles la palabra de Dios, háblales de Dios y dile: hijo, hoy Dios hizo algo grande por mí en este día, y háblale de tu experiencia con Dios para que tus hijos lo anuncien también a los demás. Y es que esa es la bonita experiencia que nos deja este capítulo 22 del libro de Josué, que no tenemos que dejar pasar por alto, que no tienes que dejar que nadie venga a robarte la palabra de Dios. No tienes que dejar que nadie venga a engañarte con doctrinas perversas que no llevan a nada bueno. Gracias por compartir con nosotros este capítulo 22 del libro de Josué, de las Sagradas Escrituras. Ya faltan 2 capítulos para terminar el libro de Josué y empezar un maravilloso libro llamado el libro de los jueces de Israel. Y es que es maravillosa, es hermosa, es impresionante la palabra de Dios. Y te animo y te invito, vamos a enamorarnos de la palabra de Dios. Vamos a degustar ese manjar sustancioso de la palabra de Dios. Vamos a saborearlo. Vamos a enamorarnos de la palabra de Dios y vamos a dejar que haga vida en medio de la vida de cada uno de nosotros y en medio de la vida de tu familia. Saludamos a María Amaya de Contreras. Gracias por tu granito de arena. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y gracias por compartir con nosotros la santa palabra de Dios. Gracias a todos ustedes por hacerse presente a esta hora, a este momento, en este día, para que escudriñáramos y escucháramos la lectura del capítulo 22 del libro de Josué. Gracias por compartir con nosotros. Mañana, Dios mediante, vamos a tener en vivo también a las 6:30 de la tarde, hora de Venezuela. Anímate, no tengas miedo y sigamos escudriñando la santa palabra de Dios, que es rica, que es maravillosa, que tiene una sustancia grandiosa para nutrir nuestra alma, que tanto necesitamos nutrir nuestra alma de la santa palabra de Dios. Comparte también este enlace para que hoy y mañana puedan escuchar esta lectura del capítulo 22 del libro de Josué. Y anímate, no tengas miedo de compartir con tus hijos, de compartir con tu familia lo grande que ha sido Dios en medio de tu vida. El Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios verdadero, el que está por encima de todo y es nuestro único Dios y Señor. Ánimo a cumplir las promesas a Dios, a preocuparte por lo más importante en tu vida, que es Dios, a bendecir a tu familia, a bendecir a tus hijos, a no apartarnos de Dios y a confiar claramente en el Dios verdadero, en el único Dios y Señor. Y no se te olvide compartir y hablar con tus hijos de lo grande que ha sido Dios
en medio de tu vida, a pesar de que eres un pecador, a pesar de que soy un pecador. Dios ha hecho obras grandes en medio de la vida de todas las personas y en medio de tu vida. Saludamos a Ana Recendis. Gracias, Padre, por sus grandes enseñanzas. Dios le bendiga. Gracias por tu granito de arena. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Y es así, ánimo, no tengas miedo de compartir con tu familia, de compartir con tus hijos el mensaje de salvación, el mensaje que nos trae Dios a través de su santa palabra. Y agradecemos a todos los que se han hecho presente a esta hora, en este en vivo. Nos vemos mañana a la misma hora para compartir la palabra de Dios a las 6:30 de la tarde, hora de Venezuela. Nos disponemos para recibir la bendición de Dios Padre. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Les animo y les invito para que ayudemos con humildad y sencillez. Si deseas ayudar a tantos niños pobres y necesitados en estas Navidades, en medio de nuestra parroquia San Silvestre, deseas enviar una cajita de juguetes, una cajita de ropa para los niños pobres y necesitados, te puedes colocar en contacto conmigo. En la descripción del video aparece mi número de WhatsApp. Me envías un mensaje y nos ponemos de acuerdo. Y también aparece la cuenta de PayPal. Si deseas colaborar para que compremos cositas para los niños, lo puedes hacer también a través de la cuenta de PayPal. Y si no, a través de la cuenta de Banco de América, que nos colocamos de acuerdo a través del WhatsApp. Ánimo, no tengas miedo. Vamos a compartir. Vamos a alegrar el corazón a los niños en estas Navidades para que ellos también puedan alabar y bendecir a Dios, porque hay y siguen habiendo personas buenas y generosas que los ayudan para que puedan seguir adelante a pesar de las dificultades que se puedan vivir en su día a día. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Nos vemos mañana para compartir la santa palabra de Dios.